el día de hoy, si el Señor así lo permite, voy a estar hablando con ustedes sobre un tema que me parece que es muy importante y vamos a estar hablando sobre predicar todo el consejo de Dios. Ese va a ser nuestro tema específico, el cual me gustaría compartir con cada uno de ustedes. Y para hablar de esto, quisiera comenzar con el texto. Vamos a estar en Hechos de los Apóstoles 20 del 17 al 38 y quisiera que me acompañen ustedes, ya sea con su Biblia que tengan con ustedes o también lo voy a estar presentando aquí en la pantalla y este va a ser el texto base para el resto de nuestra presentación. Dice así el libro de los Hechos, capítulo 20, comenzando en el 17, dice así: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, ahora he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no verían más su rostro y le acompañaron al barco. Pues este es el texto que vamos a estar analizando ahora. Para lo que vamos a ver el día de hoy, no voy a estar viendo todos los aspectos de este texto de la Escritura, sino algunos muy puntuales, tratando de responder a la pregunta y al tema que nos estamos haciendo el día de hoy sobre predicar todo el consejo de Dios y tratando también de ser lo más práctico posible. Primeramente quisiera responder a la pregunta: ¿qué significa todo el consejo de Dios? Porque me parece que si vamos a hablar sobre predicar todo el consejo de Dios, pero no sabemos qué es todo el consejo de Dios o cuál es todo el consejo de Dios, pues de qué sirve que hablemos mucho si ni siquiera tenemos eso en claro. Bueno, la palabra consejo, la palabra que es boulé en griego, tiene que ver con un plan, con un propósito, con voluntad, con decisión. Entonces, esta palabra cuando aparece en el Nuevo Testamento, dependiendo de su contexto, tiene diversos matices, pero todos más o menos relacionados con el consejo de Dios, como su plan, su propósito. Y en el contexto del pasaje específico que acabamos de leer y que vamos a estar estudiando, tiene que ver con anunciar el evangelio completo.
Recordemos que estamos llegando a un periodo de la vida del apóstol Pablo en donde él se está despidiendo de los ancianos y él está protestando delante de Dios, está dando testimonio delante de Dios que él ha predicado todo el consejo de Dios. Es decir, que todo el plan de Dios, todo lo que Dios tiene planeado con respecto a la salvación del ser humano, el apóstol Pablo lo ha predicado. Quiere decir que los grandes temas salvíficos desde el Génesis hasta lo que se ha escrito en el tiempo del apóstol Pablo y aquello que ha recibido por revelación del Espíritu, ¿verdad? Como dicen sus mismas epístolas, él lo ha estado dando, él lo ha estado predicando sin quedarse con nada, sin decir, bueno, esto no lo voy a decir, sin ser parcial, sino más bien tratando de decir, esto es lo que Dios me ha dado, esto es lo que yo también, perdón, voy a dar. Por lo tanto, queridos hermanos, debemos tener cuidado con predicar un evangelio parcial. Parte del problema que vemos el día de hoy en las iglesias evangélicas es que se predica parte del evangelio, se predican ciertos versículos de la Biblia y otros se ignoran, y se ignoran por a veces miedo, por miedo de ofender, por medio de que la gente se me vaya, por miedo de, no sé, sea lo que sea. Pero creo que los tiempos en los que estamos viviendo demandan predicadores valientes que estén dispuestos a predicar todo el consejo de Dios. Debemos de predicar estos grandes temas de la Escritura que nosotros tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Por ejemplo, si vamos a predicar todo el consejo de Dios, debemos de predicar la creación, la caída, la redención y la restauración. Es decir, que Dios es el creador, así es como comienza la Escritura. Dios es el creador de todo. Dios nos ha creado a nosotros. Somos hechos a imagen de Dios. Puesto que hemos sido hechos a imagen de Dios y hemos sido hechos a su imagen y semejanza, nosotros le debemos a Él todo lo que somos, incluida nuestra existencia. Pero hay un gran problema que lo vemos en Génesis capítulo 3, que es la caída del ser humano. Cuando Adán cae, ¿verdad? Y la humanidad cae junto con él, sabemos que entonces, dice el apóstol Pablo, entró la maldición, entró al pecado, de manera que todo ser humano es pecador y necesita la redención que viene por aquel hombre Dios perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Pero hermanos, si no predicamos la caída, entonces no hay evangelio. Porque si lo que le estamos diciendo a la gente es, tú estás bien, eres un campeón, todo va a salir bien. Bueno, ese no es el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio es, tenemos un gran problema. Pero eso nos lleva a la gran solución, que es la redención en el Señor Jesucristo. Sí es verdad que hubo una gran caída con el primer Adán, pero hay una gran redención con el segundo Adán, que es Jesucristo, ¿verdad? Y eso lo vemos en los evangelios y desarrollado en las epístolas. Pero no podemos quedarnos ahí, sino que viene también la restauración de todas las cosas, como dice el libro de los Hechos, y que lo vemos a través de las epístolas y por supuesto en el libro de Apocalipsis, en donde el Cristo triunfante regresa para instaurar su reino y entonces es por medio de él que todo es restaurado en los cielos nuevos y la tierra nueva por medio de la resucitación de los creyentes a un cuerpo nuevo y resucitado, glorioso como el del Señor Jesucristo. Entonces, esto es a grandes rasgos los grandes temas de la redención que vemos en la Escritura, y si quitamos uno de ellos, podemos estar cayendo en el gran problema de predicar no todo el consejo de Dios, sino una predicación parcial a aquello que nos gusta. Así es que cuidado con los pseudoevangelios. Entonces, ¿por qué debemos predicar todo el consejo de Dios? He dividido esta charla en dos aspectos. La primera vamos a estar viendo sobre por qué, y en la segunda parte vamos a estar viendo un poquito del cómo. Y una vez más, este es un panorama, no vamos a tener tiempo en los siguientes 30 minutos de ahondar en todas las cosas, ¿verdad? Pero creo que va a ser un buen panorama y voy a hacer lo posible por ir lo más profundo que se puede con el tiempo que tenemos.
Bueno, lo primero que quisiera decir es que debemos de predicar todo el consejo de Dios porque es cuestión de vida o muerte. Miren cómo en Hechos 20:26, que es el texto que estamos estudiando, ¿verdad? Ese pasaje de Hechos 20, que el apóstol Pablo dice: por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Una declaración impresionante, impresionante por medio del apóstol Pablo. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir algo así? ¿Cuántos de nosotros podremos decir algo así al final de nuestro ministerio? Decir: yo protesto el día de hoy, estoy limpio de la sangre de todos. Queridos hermanos y amigos, la predicación es cosa seria, porque el alma de los oyentes está en juego. El alma de los oyentes está en juego. No podemos venir a la predicación como si fuera algo trivial. Y una de las cosas más trágicas que vemos en los púlpitos evangélicos el día de hoy es que se va al púlpito y se empiezan a hablar de cosas que son muy triviales, muy banales, en donde el predicador no tiene un sentido de urgencia, sino que tiene un propósito muy diferente en su mente. El propósito que tiene muchas veces es entretener, en otros casos es simplemente motivar, y en algunos casos puede ser que enseñar, pero se hace de una manera tan árida, por no hallar otra mejor palabra, tan aburrida, que las personas que lo están escuchando dicen: esta persona, si así de emocionado está por su tema, entonces no debe ser algo importante, porque no hay un fuego adentro, no hay un deseo real de transmitir el mensaje de Dios. Y la predicación es apremiante. Richard Baxter, aquel puritano inglés, tiene una frase que desde que la leí por primera vez me ha sacudido y con mucha frecuencia me viene a la mente. Dijo lo siguiente: prediqué como si jamás fuera a predicar de nuevo, y como un hombre moribundo a hombres moribundos. Algo que yo le pido a Dios cuando estoy detrás de un púlpito es mantener en mi pensamiento esto: este pudiera ser mi último sermón, porque bien pudiera serlo. Yo no sé qué va a pasar con mi vida el día de hoy o el día de mañana. Yo no sé si estoy viviendo mis últimas horas o si Dios tiene para mí más años. No lo sé. Y usted tampoco lo sabe. Ninguno de nosotros lo sabemos. Estamos siempre a la merced del Señor. Por lo tanto, pienso: este pudiera ser el último sermón que predico, pero pienso otra cosa: este pudiera ser el último sermón que alguno de los oyentes escuche. Y si ese último sermón, todo lo que yo hice fue entretenerlo y llenar de anécdotas y todo lo demás, y esa persona sale y muere, yo tengo una responsabilidad, porque obviamente confiamos en la soberanía de Dios en todas las cosas, pero hablando en el plano horizontal, el plano terrenal de lo que nosotros tenemos como responsabilidad delante de Dios, yo tengo la responsabilidad como predicador de predicar la palabra de Dios. Y si yo no estoy haciendo eso, hay algo en lo cual estoy seriamente fallando. Y fíjense, hermanos, yo creo que ustedes conocen también a predicadores que predicaron y después fallecieron, a lo mejor de una manera inesperada, y todo mundo que hace, todo mundo va a ese último sermón. Yo recuerdo cuando falleció alguien que yo consideré un mentor a la distancia, el pastor y teólogo R.C. Sproul. Cuando él falleció, inmediatamente muchas personas estaban pensando: bueno, ¿qué fue lo último que predicó? Tanto así que en su biografía, eh, por lo menos en una de ellas, su último sermón está como apéndice en el libro. Y yo por mucho tiempo no lo había escuchado y finalmente lo escuché y fue de gran bendición para mi vida. Conozco también a otro pastor que sirvió fielmente al Señor y después el Señor lo llamó a su presencia, e inmediatamente e invariablemente la gente fue a escuchar el último sermón que había dado, un sermón de poder, un sermón en el cual él había derramado su corazón. Entonces, queridos hermanos, es cuestión de vida o muerte, no solamente pensando en nosotros, sino en nuestros escuchas, en la congregación, en aquellas personas
en la congregación que no son creyentes. Porque ¿quién de nosotros piensa que en una iglesia evangélica todo mundo verdaderamente cree en Jesús? No, habrá muchísimos religiosos. Bueno, espero que no muchísimos, pero habrá religiosos que, que simplemente se saben el lenguaje evangélico y todo lo demás, pero que su corazón no está con Cristo en realidad. Entonces es algo serio. La predicación debe tener en cuenta los tiempos en los que vivimos. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Dice, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Entonces, hermanos, estamos viviendo en tiempos apremiantes. Recuerdo haber escuchado la historia del predicador Robert Murray M'Cheyne, y que por cierto falleció bastante joven, y se decía que cuando el pastor Robert Murray M'Cheyne caminaba hacia el púlpito, había gente que empezaba a sollozar, y empezaba a sollozar porque veían en él una gran determinación y sabían que iban a ser impactados. También recuerdo la historia que cuenta, si mal no recuerdo, Carlos Spurgeon, que cuando iba subiendo hacia el púlpito, él iba diciendo en su mente, creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo. Uno de mis maestros de predicación, el decano del seminario donde yo estudié, nos decía que cuando a él lo anunciaban como predicador y se ponía de pie, él se imaginaba como un soldado que estaba entrando a la batalla, y decía, literalmente así me imagino vestido con la armadura de Dios y con la espada dentro de la funda, caminando hacia el púlpito para sacar la espada de Dios, la palabra de Dios, y empezar a predicar. Estamos en una guerra, literalmente. Estamos en una guerra en contra de las tinieblas, en contra de la carne, estamos en contra del sueño espiritual de muchas personas que están y muchos muertos espiritualmente. Entonces, tomemos en cuenta los tiempos y no perdamos nuestro tiempo contrario. Por una segunda razón por la cual debemos predicar todo el consejo de Dios es porque hemos sido puestos como obispos, y en este caso estoy hablando de los pastores. Miren lo que dice el 20:28, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. La palabra obispo, que es episcopos, tiene que ver con un supervisor, alguien que está supervisando. Predicar todo el consejo de Dios es una de las mejores de apacentar correctamente y supervisar la grey. Por eso yo creo, queridos hermanos, que el predicador, el pastor predicador, digamos, el pastor que está encargado de la predicación, tiene un llamado de Dios que es fundamental, que es muy importante, y no debe de desperdiciar su tiempo en el púlpito, porque no queremos de ninguna manera minimizar la visitación, la consejería y todas estas otras cosas que hacemos como pastores y que son muy importantes, sin duda alguna. Pero la predicación tiene algo especial, porque ese es el momento en donde el pueblo de Dios se reúne, en donde puedo hablarle a todo el pueblo de Dios de mi congregación local, o a la gran mayoría por lo menos, exhortarles, aconsejarles, darles darles la palabra de Dios, vaya. Ese es el momento crucial en donde tengo esa oportunidad. Entonces Dios me ha puesto como supervisor, si soy pastor, ¿verdad? Como obispo. Por lo tanto, debo de predicar todo el consejo de Dios. Si no lo estoy haciendo, estoy perdiendo una oportunidad que es crucial en la vida de la iglesia. Y recordemos que la Escritura misma dice que Dios decidió salvar por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación. Es por medio de la predicación que entra la espada del Señor hasta lo más profundo
del ser de las personas. Recuerdo, por ejemplo, haber leído aquel libro de los puritanos por el doctor Joel Beeke, y una de las cosas que él argumenta es que para los pastores puritanos el púlpito era uno de los medios principales de evangelismo. Es decir, ellos siempre predicaban el evangelio. ¿Por qué? Porque la escritura dice que por la locura de la predicación Dios salva. Entonces ellos decían, por lo tanto, debo estar predicando el evangelio continuamente. Hemos sido puestos por obispos. La iglesia no es nuestra, porque dice ese pasaje, la cual él ganó por su propia sangre. Él es el pastor de pastores. Nosotros estamos ahí como administradores de la Grey, pero es él el que la ganó por su propia sangre, no soy yo. Hermanos, estaba hablando con unos amigos pastores hace no mucho tiempo, y una de las cosas que nos preguntábamos era cuáles son las tentaciones que tenemos como pastores. Y una de ellas decíamos que era pensar como Nabucodonosor. Recuerden ustedes Nabucodonosor, esta es la gran Babilonia que yo edifiqué. ¿Y qué pasa con muchos pastores el día de hoy? Esta es la gran iglesia que yo edifiqué. Mira nada más este edificio. Mira nada más cuántas personas. Mira nada más los grupos. Mira. Y hay un orgullo dentro de nosotros que a lo mejor lo queremos ocultar con lenguaje piadoso. No, gracias a Dios ya tengo tantas. Gracias a Dios tengo este gran edificio, pero en realidad estoy pensando es gracias a mí. Debemos de tener cuidado con eso. Y yo le pido al Señor que me perdone por esos pensamientos de orgullo, y que me ayude a saber que es Él, por medio de su Hijo, que la ganó por la sangre del Cordero, y nosotros hemos sido puestos como administradores. Bueno, otra razón es porque abundan los lobos, abundan los lobos. Miren lo que dice el versículo 29 y 30, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. El lobo busca aprovecharse de las ovejas. Recordarán ustedes cuando el Señor Jesucristo está haciendo aquella metáfora de que yo soy el buen pastor, yo soy la oveja, y él habla acerca de los lobos, y también habla acerca del asalariado, por ejemplo. Y qué es lo que busca aquellos que no son el pastor: matar, destruir. Mientras que el pastor, el buen pastor, que en este caso es nuestro Señor Jesucristo, su vida da por las ovejas. Y nosotros, como pastores de la grey de Dios, debemos de tener esa misma aspiración, ese mismo deseo de que el amor que Jesús tiene por sus ovejas sea reflejado en nosotros. El lobo busca aprovecharse de la oveja, el pastor quiere cuidar a la oveja, quiere hacerla crecer. En nuestra congregación, la congregación que por la gracia del Señor he estado pastoreando, tenemos algo que llamamos los tres pilares de nuestra iglesia. El primero es, y creo que ese es el más importante de todos porque los demás se derivan, es glorificar a Dios, la gloria de Dios. Lo segundo es edificar a los creyentes, queremos edificarlos, que crezcan. Y lo tercero es proclamar el evangelio, que las personas que lleguen a la congregación escuchen el evangelio del Señor Jesucristo y sean impactados por ese evangelio de nuestro Salvador. El lobo finalmente matará a la oveja, o por lo menos eso es lo que va a buscar hacer, mientras que el pastor fiel debe defender su rebaño por medio de la palabra, defender su rebaño por medio de la palabra. Una cuarta razón es porque la palabra es el fundamento. Miren lo que dice el versículo 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Entonces, la palabra de Dios es una fuente de gracia, dice ahí, y la palabra de su gracia es por medio de la palabra, que es un medio de gracia en el cual Dios nos imparte de esa gracia inmerecida que necesitamos para vivir la vida cristiana.
La palabra de Dios es el fundamento de la iglesia. Es por medio de la palabra que somos sobreedificados. Y cuando dice el apóstol Pablo en Efesios 2:20 que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas con Cristo como la cabeza del ángulo, ¿en dónde es que encontramos ese fundamento apostólico, profético y de Cristo? Lo encontramos precisamente en la palabra que ha sido escrita para la iglesia de todos los tiempos, ¿verdad? Es en la escritura que encontramos esa base. Entonces, no encuentro el fundamento de la iglesia en mi palabra. Es en la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios la que es la garantía de nuestra herencia. Es por medio de ella que recibimos la garantía, que se nos dice, ustedes tienen garantizada su herencia, esa herencia preciosa que Dios tiene para los santos, que incluye nuestra santificación y nuestra glorificación y el estar con Cristo en su reino por toda la eternidad. ¿Dónde encontramos la garantía de eso? Lo encontramos en su palabra. Y es por medio de la palabra que somos transformados y recibimos precisamente esa herencia. ¿Cómo puedo predicar todo el consejo de Dios? Creo que hemos hablado sobre las razones por las cuales lo debemos de hacer. Y quisiera dar algunos consejos prácticos, sencillos. Una vez más, quisiera reiterar que esta es como una introducción. ¿Por qué? Porque cuando me ha tocado dar este tema de la predicación y del consejo de Dios, he dado una clase entera al respecto, o sea, un semestre completo. Entonces ahorita vamos a ver solo algunos puntos, no todo. Bueno, lo primero, lo básico es predicando la Biblia. ¿Cómo vas a dar el consejo de Dios si no estás predicando la Biblia? El pastor debe convencerse de que es la palabra de Dios y no la suya propia que convierte el alma. Es la palabra de Dios que convierte el alma, no es mi palabra la que convierte el alma, no son mis opiniones, ni siquiera mis anécdotas, nada de eso convierte el alma, ni siquiera mis consejos convierten el alma. Es la palabra de Dios que convierte el alma, la cual debe de estar bien estudiada, bien explicada, bien ilustrada, bien aplicada al corazón del creyente. Y así Dios va haciendo la obra. La predicación no es entretenimiento, es exposición y es proclamación. El doctor Martin Lloyd-Jones en su libro sobre predicación dice lo siguiente: ¿cuál es el propósito principal de la predicación? Creo que es darle a los hombres y mujeres un sentido de Dios y de su presencia. J.I. Packer, el teólogo anglicano, dice que en una ocasión, él, cuando estaba joven, entró a la congregación que pastoreaba el doctor David Martin Lloyd-Jones y que lo escuchó predicar. Y dice, nunca en mi vida había escuchado una predicación así, con esa solemnidad, con esa fuerza, con esa elocuencia, con ese poder, con esa dignidad, con ese sentido de estar delante de la presencia del Señor, o como dice la Escritura, ¿verdad? Delante de Dios y de parte de Dios. Hermanos, si no tenemos este sentido adentro de nosotros, como un fuego, como dice el profeta, ¿verdad? Un fuego dentro de nosotros, entonces no vamos a poder predicar la Escritura. Yo he estado en diversos lugares, he tenido el privilegio de predicar en algunas conferencias y me ha tocado experiencias de todo tipo, ¿no? Algunas muy, muy buenas y otras no tanto. Y algunas de las que son un poco lamentables, aunque al final creo que todo está dentro del plan de Dios, me ha tocado a veces predicar después de alguien que pienso que quizás no se tomó muy en serio su labor como predicador, sino que parecía más bien que traía una charla motivacional. Y entonces después seguía yo y yo pensaba, yo traigo un mensaje muy diferente, porque el sentimiento que yo tengo es que aquí hay una congregación de personas que pudiera ser su último día sobre la tierra. Tengo algo que decirles. Y lo que tengo que decirles está escrito en un libro que Dios nos ha dejado. No tenemos que especular sobre ello. Dios nos lo ha dicho. Si eso no te hace arder dentro de ti, no sé qué lo pueda hacer.
Segundo, hay que predicar la Biblia como heraldos. La palabra predicar y la palabra predicador es kerux para predicar y no es al revés. Kerux es predicador y keruso es predicar. Y eso tiene que ver con un heraldo que proclama. La palabra predicar es la palabra proclamar. Es un heraldo que está proclamando. La predicación es una proclamación con autoridad de la palabra de Dios. El heraldo entiende que tiene un mensaje que dar. Ahí va con espacio, perdón. Es un mensaje que dar y no es suyo propio. Es el mensaje de Dios. Tercero, predicando la Biblia expositivamente. La predicación expositiva tiene como propósito exponer todo el consejo de Dios al pueblo de Dios por medio de una predicación que es cuidadosa, por medio de predicación que es secuencial, con mucha frecuencia. La predicación expositiva es secuencial. En ese sentido, normalmente va uno verso a verso o párrafo a párrafo y típicamente libro por libro. También puede ser de una manera temática y sistemática, que ahorita voy a hablar un poquito de eso. Entonces, les voy a dar un ejemplo de predicación expositiva, libro por libro, verso por verso. Por ejemplo, yo ahorita estoy predicando Juan y voy en Juan capítulo 11. Más o menos llevamos un año y unos 4 meses en el libro del Evangelio de Juan. Anteriormente en nuestra iglesia hemos visto Marcos, hemos visto Ruth, hemos visto Jonás, hemos visto Santiago, hemos visto Gálatas y algunos otros libros de la Escritura. Al hacerlo, la congregación se expondrá al consejo de Dios completo, porque alguien diría, a ver, Emanuel, si voy a predicar todo el consejo de Dios, pero voy a estar en Juan y voy a pasar en Juan 2 años, ¿cómo voy a predicar todo el consejo de Dios si me voy a quedar en Juan por 2 años? Y primero es que decir que la predicación expositiva está pensando a largo plazo. Yo no estoy pensando en lo que voy a predicar nada más en 2 meses. Estoy pensando que en esta congregación, si el Señor me deja aquí, voy a predicar los próximos 20 años o los próximos 30 años. Entonces yo estoy pensando más a largo plazo y no nada más el ahorita. Pero aún con eso, aún a corto plazo, si estoy predicando, por ejemplo, el Evangelio de Juan, voy a hablar sobre que hemos sido creados por Dios. Así empieza Juan. Juan empieza con un eco de Génesis, que necesitamos un Salvador. ¿De qué se trata el Evangelio de Juan? Estas cosas han sido escritos para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Y para que creyendo tengan vida en su nombre. ¿De qué se trata el libro de Juan? Salvación. Por supuesto, tenemos Juan 3:16 también. Que Cristo es el único Salvador del mundo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Que por medio de la fe somos salvos. Uno de los grandes temas de Juan es cree, 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 cree. Te es necesario nacer de nuevo. Tienes que creer. Aquellos que creen reciben la salvación. Ahora, alguien se preguntará, bueno, ¿siempre tiene que ser libro por libro? No, no siempre tiene que ser libro por libro. Puede ser lo que se le llama expositiva temática. Por ejemplo, puedes dar una serie sobre los salmos de lamento. Entonces vas a escoger algunos salmos de lamento y vas a hablar sobre el lamento de manera expositiva con estos textos. O por ejemplo, los cinco cantos del siervo que sufre en Isaías. Ok, entonces tienes un tema, el tema es el siervo sufriente de Isaías, tienes tus textos y los vas a exponer. Quizá tu tema sea, vamos a ver a Abraham, el patriarca, porque quieres poner las bases de lo que después vas a ver allá en Gálatas o en Romanos, etcétera, con Abraham. Entonces puedes hablar de Abraham el patriarca. O pudieras hablar de los atributos de Dios, un sermón sobre la justicia de Dios, o 10 sermones sobre la justicia de Dios, o la santidad de Dios en Isaías, o la santidad de Dios en Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, hay diversas maneras en las cuales podemos tomar algunos temas importantes en la Escritura y exponerlos a la congregación. En conclusión, hermanos, vivimos en tiempos difíciles. Predicar todo el consejo de Dios es esencial. Hace poco nuestros jóvenes fueron a un retiro, no sé cómo le llamen
ustedes retiro, campamento, pero se fueron aquí hay unas montañas muy bonitas. Nuestra ciudad, Monterrey, está llena de montañas. Entonces subieron la montaña y había mucha neblina. Entonces yo subí un día después porque me tocaba predicar y iba con mi familia y le hablé al líder de jóvenes y le dije, mira, si la neblina está muy cerrada, me voy a regresar porque no voy a arriesgar a mi familia. Finalmente llegamos y cuando hablo con el líder de jóvenes me dice, no me vas a creer esto, Emanuel, pero ayer en la noche se cayeron 2 carros por el barranco. No sé si ustedes usan esa palabra barranco, o sea que se salieron de la carretera y se cayeron 2. Dice, y los escuchamos por el eco en las montañas. Y se sacudió muchísimo a los jóvenes porque nos recordó que pudiéramos estar unas horas de estar frente al Creador. Hermanos, prediquemos así. Debemos prepararnos bien para predicar con fidelidad. Estudiamos el texto bíblico bien, a profundidad. Tomémonos el tiempo para hacerlo y debemos mantener un sentimiento de urgencia en estos tiempos. Yo no quiero que nadie piense de mí, que diga, bueno, este es un predicador que como que no le importa tanto lo que está diciendo, sino que siempre que me escuchen predicar, las personas digan, hay un mensaje que está tratando de dar y no es el suyo, es el mensaje del soberano Dios del universo. Queridos hermanos y queridos amigos, eso es lo que quería compartir con ustedes. Les agradezco una vez más por el poder permitirme el hablar, el conversar. Estoy para servirles. Que el Señor les bendiga y una vez muchísimas gracias, queridos hermanos que han hecho posible esto, nuestros hermanos de Sociedad Bíblica Argentina y todos los demás que estuvieron involucrados en esto. Muchas gracias, se lo agradezco. Que el Señor les bendiga y estamos para servirles.